de Salvador Borrego, ¿Qué pasa con Estados Unidos? Capítulo segundo. Edición, 1999. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Capítulo segundo. Nace una potencia. Apenas hace 2 siglos. Las colonias inglesas de Norteamérica, situadas en una angosta franja noreste de lo que ahora son los Estados Unidos, en 1770 tenían aproximadamente 2 millones de habitantes blancos, más 240.000 esclavos negros. Los indios se remontaron o fueron rechazados hacia el oeste. El invierno era durísimo. La selva, inhóspita, sin comunicaciones. El 90% de la población se dedicaba a fatigosas actividades agrícolas. Era el penoso nacimiento de una nación. Entre los colonos había muchas diferencias de credos religiosos. Anglicanos, presbiterianos, cuáqueros, calvinistas radicales y moderados, etc., pero se toleraban mutuamente y casi todos sus esfuerzos se encauzaban a volver productiva la tierra y a sortear los sufrimientos ocasionados por el clima. La heterogénea población, en su mayoría procedente de Inglaterra, tuvo un común denominador cuando surgieron dificultades con la metrópoli británica y se declaró la independencia de las colonias, en 1776. Después de 7 años de lucha se firmó un tratado de paz. En 1795 la nueva nación se apoderó de una franja rectangular de territorio que le disputaba a España, al norte de la Florida. No era muy importante, pero marcó el inicio del crecimiento de Norteamérica, apenas 12 años después de haberse independizado. El apego al trabajo, las sanas costumbres, el ahorro y un territorio potencialmente muy rico, eran el capital inicial de aquellos 2 millones de blancos. La nueva nación se inició con una economía equilibrada. Luego el presidente Jefferson nombró como tesorero general a Abraham Gallatin, procedente de Ginebra, Suiza, recién nacionalizado. Gallatin era hábil para las finanzas y tenía buenas relaciones con gente del ramo, como el banquero inglés Baring. Muy pronto, en 1803, Estados Unidos pudo comprarle a Francia, en $15 millones, el enorme territorio de la Luisiana, de 125.625 kilómetros cuadrados. Con gran visión hacia el futuro fue un magnífico negocio. La Luisiana, con la cuenca del río Mississippi, era potencialmente riquísima. Solo hacían falta comunicaciones y trabajo para lograr que llegara a producir, en minutos, más de todo lo que había costado. 7 años después Estados Unidos aprovechó las dificultades en que vivía España y se apoderó de una pequeña parte de la Florida occidental. 3 años más tarde, en 1813, ocupó la otra mitad del mismo territorio. Y al cabo de 6 años más le compró a España la Florida Oriental en $5 millones. De esta manera Norteamérica se extendía ya por la mayor parte del norte del Golfo de México. Varios historiadores ubican en aquella época la aparición, en el Congreso norteamericano, de los llamados halcones de guerra, o arauques, partidarios de una acelerada expansión territorial, económica y política. La doctrina Monroe, formulada en 1823, cerraba a los europeos las puertas del hemisferio occidental para nuevas colonizaciones, y toda intervención de un país europeo en el continente americano era considerada por los Estados Unidos como enemiga. Prácticamente el continente quedó como su zona de influencia. La expansión estadounidense continuó en 1845 y 1848 sobre Texas, Nuevo México y California, pertenecientes a México. Por California y Nuevo México pagó $15 millones. Y 5 años después forzó la compraventa del Valle de la Mesilla en 7 millones, en aquella época el dólar valía un poco menos que el peso mexicano. Con la Mesilla se completó la expansión territorial americana en tierra continental. Fuerzas expansivas. En menos de un siglo una nación nueva energía como potencia mundial. Su pueblo era una gran fuerza de trabajo, ahorro y producción.
y al margen del pueblo se iba formando un reducido grupo de hombres especialmente hábiles para aprovecharse del medio y constituir un gran poder económico, político. Por ejemplo, ayudando económicamente a George Washington en la lucha de independencia, figuraron Haym Salomon, Roberto Morris, Cohen, Minnis y otros magnates, y luego fundaron el Banco de América, con prerrogativas especiales mediante las cuales decuplicaron o centuplicaron rápidamente lo que habían prestado o donado. El historiador Émile Herzog, conocido como André Maurois, de la Academia Francesa, analiza ese fenómeno en su Historia de los Estados Unidos, para la cual consultó las fuentes más serias, 227 obras, publicadas en Norteamérica y en el extranjero. Durante 40 años el Banco de América, que no era del Estado, sino de los Salomón, los Cohen, etc., se granjeó la animadversión del público por sus operaciones tan hábilmente alejadas de lo lícito. Dice Maurois. A los ojos de los electores y amigos del presidente Jackson, cuyas granjas se veían muy gravadas por las hipotecas, el banco era la representación viva de los acreedores, de los capitalistas, del enemigo. Sus acciones pertenecían casi en su totalidad a industriales del este o a banqueros extranjeros. Con sus 28 sucursales competía con los bancos locales e incluso intentaba arruinarlos. Se denunció que el banco había logrado la adhesión de periódicos, a los que favorecía, así como la del candidato Henry Clay y varios miembros del Congreso. Cuando en 1836 expiró el privilegio del banco, nadie se atrevió a proponer que fuera renovado. Pero ya había un eficaz relevo. Varios bancos de los estados se hallaban poco vigilados y tenían autorización para emitir billetes. Se servían de ese dinero sin garantía para conceder créditos peligrosamente excesivos a unos especuladores que compraban terrenos y contaban con una alza para reembolsar los préstamos. Agrega Maurois que de esa manera se fue gestando una crisis. Hipotecas sin bienes, valores artificialmente inflados, quiebras, y en 1837 un pánico de primera magnitud. El público se precipitaba sobre los bancos, tratando de recuperar su dinero, y en Nueva York tuvo que recurrirse a las tropas para mantener el orden. El país sufrió su primera crisis prefabricada. Hubo inflación, cesantía y muchas pérdidas, pero algunos grupos muy peculiares, de especuladores sin escrúpulos, aumentaron enormemente su fortuna. Lo que mucho perdían, una minoría lo acumulaba. No era la utilidad lícita del capital productivo, sino especulación. Más dinero da más poder político. Más poder político da más dinero. La comunidad que lo concentra viene a ser un gobierno paralelo. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Poco después se impulsó febrilmente la construcción de ferrocarriles, que fue una colosal hazaña de ingeniería, y a la vez una hazaña de especulaciones de Jay Gould, de Daniel Drew, de Fisk, de Vanderbilt y de banqueros como Morgan y Belmont. Maurois los llama corsarios de las finanzas y dice que operaban en complicidad con algunos legisladores, quienes los protegían para trastornar el mercado y realizar prodigiosas jugadas de bolsa que disgustaban bastante a la gente honrada. Agrega que hasta el mismo Congreso se llenó de políticos de un tipo nuevo, escogido por los grandes trusts. Durante el régimen del presidente Grant, de 1869 a 1877, su cuñado Corbin se vio implicado en especulaciones de oro con Gould y con Fisk, ambos concesionarios de ferrocarriles. Fueron tan grandes las maniobras especulativas que provocaron el llamado Viernes Negro, el 24 de septiembre de 1869, o sea, otra crisis que arruinó a mucha gente laboriosa de la clase media y provocó indignación general. Fue la segunda crisis. Sin embargo, Grant tenía fuertes padrinos, mucha publicidad, y logró reelegirse. Hubo entonces más especulaciones, como la de los constructores de la compañía Union Pacific, en conexión con crédito inmobiliario. Apunta Maurois que un pequeño grupo se ganaba 800% en rápidas transacciones, protegido hasta por el vicepresidente Schuyler Colfax. Quebró la banca Jay Cooke y arrastró 23.000 quiebras entre 1874 y 1876. Hubo neurosis colectiva, cesantes y suicidios. Tercera gran crisis.
En las elecciones, aunque democráticas, jugaba un papel a veces decisivo la máquina. Era esta, dice Morua, una combinación de politicastros para producir votos para ambos partidos. Ofrecían nacionalización a millares de inmigrantes, y otros favores, a cambio de votos. Los amigos de la máquina obtenían concesiones de obras, de materiales, etc., y se enriquecían. La política fue muchas veces tomada como camino hacia el enriquecimiento. Los principios morales se habían debilitado sensiblemente después de la Guerra de Secesión. Los nuevos inventos aceleraban el desarrollo en general. El buque de vapor, debido a Fulton. El telégrafo, a Morse. El teléfono, a Bell. La lámpara eléctrica, a Edison. La máquina de escribir, a Soles y Hilden. Las máquinas agrícolas, a McCormick. La producción en serie del automóvil, a Ford, etc. El gran desarrollo agrícola e industrial fue un campo propicio para que la minoría de supermagnates siguiera abusando de la situación y creara una serie de monopolios. John Pierpont Morgan formó el Trust del acero. John D. Rockefeller, el Trust del petróleo. Guggenheim, el del cobre. Mellon, el del aluminio. Surgieron Trust del níquel, del azúcar, del whisky. Los Astor, los Goelet, los Beckman iban acumulando fantásticas fortunas. Bajaban el costo de producción, dice Morua, y subían el de venta. De una plumada se enriquecían. Si algún estado se proponía proceder contra un trust, este se amparaba en la enmienda 14, la cual brindaba muchas diligencias dilatorias, plazos, revisiones, sutilezas legales. La ley antitrust, de 1890, resultaba prácticamente inoperante porque fácilmente era violada y los trusts lograban camuflarse y seguir adelante. Lo económico era solo un medio. El sacerdote español Juan Antonio Cervera, también estudioso de la historia de Norteamérica, pone de manifiesto que los trusts no tenían la simple finalidad de hacer fortuna, sino la de utilizar esta fortuna para lograr bastiones políticos. Por ejemplo, los 8 hermanos Seligman empezaron operando en el comercio, pero luego ayudaron económicamente a la candidatura de Abraham Lincoln y recuperaron quintuplicada la ayuda que habían dado. A continuación abrieron un banco y dieron fondos para la candidatura de Grant, quien siendo ya presidente le dio la Secretaría del Tesoro al mayor de los hermanos Seligman. Esta dinastía obtuvo así en Norteamérica un poder parecido al que la dinastía Rothschild había logrado en Europa. Vanderbilt se valía de influencias para vender al gobierno barcos de medio uso como si fueran nuevos. John Pierpont Morgan usaba sus influencias políticas y vendía rifles anticuados a $22 cada uno, por los que había pagado 3,50. Los Guggenheim controlaban varios trusts en Estados Unidos y aprovechaban la influencia política norteamericana para montar otros de cobre y de nitratos en Chile, de estaño en Bolivia y de diamantes en el Congo. Simón Lazare y sus 3 hermanos operaban un banco con tácticas de agiotismo agudo. Maurice Friedlander especulaba con el trust del trigo. Abraham Kuhn se asoció con Loeb. Jacobus Schiff se casó con la hija de Loeb, y estas familias llegaron a controlar rápidamente una tercera parte de todo el sistema bancario norteamericano. Paul Warburg, miembro de otra dinastía de Hamburgo, se casó con Nina Loeb, hija de Salomón Loeb, y se integró así una alianza de dinastías de poder arrollador. Ahora bien, podrá decirse que aumentar la riqueza es una práctica lícita en el sistema de libertad democrática. Pero su licitud depende de que el aumento de riqueza sea el resultado de la fórmula trabajo, producción, reinversión. En cambio, dichas dinastías decuplicaban sus fortunas de la noche a la mañana mediante prácticas especulativas, a costa de terceros. Y además, usaban luego ese poder acumulado para promover o proteger políticos y de esta forma conseguir también poder en el área gubernamental. La red del poder. Sacerdote Juan Antonio Cervera. Madrid, 1984. Producción. Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. La laboriosidad del pueblo americano y los enormes recursos naturales de la nación, estaban rindiendo desproporcionadamente más frutos para las astutas dinastías que para los vastos sectores productivos de la nación, como eran los agricultores, los técnicos, los obreros,
los comerciantes, los inventores, los intelectuales, los artesanos, etc. André Maurois afirma: la Norteamérica de 1890 era una nación riquísima, pero insatisfecha. En las masas iba subiendo una ola de descontento. ¿Por qué razón? Porque el granjero y el obrero no participaban lo bastante en el enriquecimiento del país, porque los aranceles provocaban el alza del precio de los objetos fabricados, mientras bajaba el de los productos agrícolas. Porque el nuevo tipo de inmigrantes parecía menos fácil de asimilar que el antiguo. Estos nuevos inmigrantes inundaban los Estados Unidos de millones de familias que se concentraban en las ciudades y constituían una especie de guetos. El presidente Cleveland, periodo de 1893 a 1897, intentó vender bonos gubernamentales, pero los bancos no cooperaron. Luego Pierpont Morgan proveyó $62 millones en oro, importado del extranjero, mediante bonos al 4%. Que en aquella época era excesivo. Hubo críticas incluso entre los partidarios de Cleveland y en 1893 se agravó la crisis económica. Cada crisis era ruinosa para el pueblo, pero muy útil para los trusts, que así iban formando una poderosa cúpula financiera. Emil Herzog, conocido como André Maurois, famoso ya por su historia de Inglaterra, objetiva y serena, dice en su Historia de los Estados Unidos: desde la Guerra Civil hasta fines del siglo, la historia de los Estados Unidos aparece como una extraordinaria mezcla. Los nombres ilustres de la época, los que el hombre recuerda, no son los de los presidentes, sino de los capitanes de industria. Un continente entero quedó cubierto, en menos de medio siglo, de ferrocarriles y poblados, explotado. Pero los conquistadores del siglo XIX mostraban poquísimos escrúpulos, acumulaban fortunas sobrehumanas mediante procedimientos inhumanos y trataban a las masas que les servían como mera carne de cañón. Los idealismos del pasado no poseen poder alguno sobre su alma. Van a la iglesia, pero ya no son religiosos. Hablan de libertad en los días de elecciones, mas solo tratan de la Constitución para burlarla, y de política solo para proteger sus negocios. Paradójicamente, la Constitución es aplicada con rigor para la inmensa mayoría, pero ciertos grupos pueden eludirla en cuestiones de trascendencia económica, política. Es una época de grandes individuos, monstruosamente egoístas, maravillosamente eficaces. La elección indirecta hacía en cierta forma fácil que se colaran en el Senado hombres del Club de Hombres Ricos, sobre quienes la opinión pública era incapaz de ejercer influencia. Algunos protestantes liberales no ven ya en la Biblia sino un hermoso libro. Walt Whitman, 1819-1892, profesional del entusiasmo, confiesa su descorazonamiento. Nuestra democracia del Nuevo Mundo, dice, que acaso represente un gran triunfo en cuanto a los progresos materiales, producción e incluso en cierta cultura popular superficial, es decepcionante, y hasta la fecha un fracaso completo en sus aspectos sociales y en todos sus resultados religiosos, morales, literarios y estéticos. Las campañas políticas eran carísimas y los trusts, ya integrados en cúpula financiera, se mostraban generosos con algunos candidatos, como en el caso de Woodrow Wilson, a quien patrocinaron para que llegara a la presidencia, junto con un grupo de aspirantes a senadores. Luego les cobraron el favor obteniendo el control del sistema federal de la Reserva, gigantesco monopolio financiero extraoficial, encargado nada menos que de emitir el dinero. Paul Warburg fue el primer presidente del SFR. Su comunidad adquirió un poder irresistible. Ese logro de los peculiares magnates se complementó poco después con el llamado Eastern Establishment, que agrupaba a cientos de influyentes, propietarios de diarios, directores de universidades, etc. En 1919 se transformó en el Consejo de Relaciones Exteriores, que mediante sus enormes recursos publicitarios y económicos, coordinados ideológicamente, se convirtió en el venero de consejeros y secretarios de Estado para el gobierno. Su influencia en la política exterior se hizo decisiva. Síntoma de ese poder fue el interés que puso el presidente Wilson para que no se ayudara a los antibolcheviques rusos, en tanto que soslayaba el envío de armas a los comunistas. Bernard Baruch era uno de sus principales consejeros. Comenzó a surgir insólita reacción. La nación se había desarrollado extraordinariamente.
Acababa de ganar la Guerra Mundial en 1918. Su influencia en el continente era avasalladora, pero dentro de sus fronteras se tenía la sensación de que algo andaba mal, que sus principios morales de antaño estaban siendo burlados y que era necesario imponer un cambio. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Funcionaba en el país una fuerza a la que ni los presidentes podían sustraerse. Y frente a esa fuerza comenzó a perfilarse otra, una reacción rectificadora. Esto se hizo bastante claro en la elección para el periodo de 1920-1924. Se puso entonces de manifiesto que había animadversión contra Wilson, contra los tratados de paz que éste había concertado y contra los partidarios del nuevo régimen soviético que acababa de convertir a Rusia en un estado marxista. En las elecciones triunfó arrolladoramente Warren Harding, cuyas características despertaron la esperanza de una rectificación. Harding nombró como secretario de Comercio a Herbert Hoover, de reconocida moralidad y ajeno a las componendas de los trusts. Maurois dice que la vuelta del timón hacia la derecha, efectuada por la nación en 1920, era brusca y vigorosa. Sin embargo, Harding tenía compromisos y dejó el Ministerio de Hacienda en manos del magnate Andrés Mellón, con suma satisfacción de 105 magnates políticos. También le dio autoridad a Alberto B. Fail, especulador relacionado con el monopolio petrolero. En otros varios ministerios, como en el de Marina, a cargo de Fail siguieron haciéndose negados turbios. Harding era inocente de toda operación fraudulenta, dice Moroa, pero era débil y había introducido en el gobierno a unos bribones. Durante un viaje preguntaba a quienes lo rodeaban: ¿qué puede hacer un presidente traicionado por sus amigos? Pensó en hacer una confesión pública. A su regreso de Alaska le comunicaron que había una atmósfera de repudio al grupo presidencial. En San Francisco cayó enfermo y se decía que había sido envenenado con langosta de conserva, pero el caso es que no existían langostas en conserva en todo el barco. Circularon aún otros muchos rumores. Sea como fuere, el 2 de abril, 1923, expiró mientras su mujer le leía un libro. Embolia, declararon los médicos, pero el público no lo quiso creer. Calvin Coolidge, vicepresidente, terminó el período de Harding y fue electo para el siguiente, durante el cual favoreció la elección de Hoover para presidente. Hoover no era hombre de Wall Street, agrega Moroa, y eso significaba muchísimas cosas. ¿Iba a seguir con más vigor la vuelta del timón hacia la derecha? Ni Hoover, ni su antecesor Coolidge, habían dado juramento a la masonería, lo cual era muy poco común en la historia de Norteamérica. Freemasonerian de Presidency, U.S.A., Ray V. Denlow. Logia de Missouri. Frente a la fuerza económico, política, ideológica que se había venido vigorizando desde fines del siglo pasado, y que podemos denominar fuerza número 1, estaba surgiendo una nueva fuerza opuesta, rectificadora, que podemos designar como fuerza número 2. Todo indica que así era, y en ese momento cayó un cataclismo económico sobre la nación. La crisis más grave de la historia, la cuarta, conmovió a Estados Unidos hasta los cimientos. Se paralizó el crédito, se precipitaron las quiebras en cascada, los ahorros de millones de familias se evaporaron, se desplomaron industrias medianas y pequeñas, los agricultores se arruinaron, cundió la cesantía y hubo hambre. Hoover, que había ganado las elecciones fácilmente en 40 estados, quedó políticamente liquidado. Algo curioso. Los grandes trusts no padecieron gran cosa y se afirma que Baruch y Warburg, que estaban en el secreto de lo que iba a ocurrir, alertaron oportunamente a varios grupos de dinastías afines. Al calor de la crisis surgió como presidente Franklin D. Roosevelt. A su alrededor se movieron activamente todos los magnates que no habían cooperado con Hoover durante el desplome, tales como Warburg, Baruch, Strauss, Earp, Lehman, Warner, Rockefeller, Morgan, Schiff, Morgenthau, etc. Frankfurter organizó en la Universidad de Harvard el Club Socialista de los 300 Amigos, que se encargaría de realizar el plan rooseveltiano del nuevo trato. Aunque de corte socialista,
El régimen de Roosevelt no fue obstáculo para que crecieran los grandes monopolios de la cúpula financiera, ideológica. Los grupos de Morgan, Kuhn, Loeb, Rockefeller, etc., hicieron más y más fabulosos negocios. La fuerza número uno quedó dueña del campo. Y hasta con crecientes simpatías del pueblo, pues la crisis empezó rápidamente a ceder. Los créditos volvieron a fluir, se reanimó la economía, repuntó la producción, hubo de nuevo trabajo. Puede sintetizarse que el núcleo de la fuerza número uno lo constituían reducidos grupos de inmigrantes europeos, radicados en Norteamérica, que desde el siglo pasado habían empezado a ganar desproporcionado poder económico, político mediante especulaciones, crisis financieras prefabricadas, combinaciones políticas inmorales, etc., etc. Este grupo alentaba antiguos fanatismos, mitad religiosos, mitad políticos. Esa fuerza número uno lograba atraer a gente de buena fe, mediante una habilidosa propaganda o a través de ciertos ritos masónicos, pero en rigor no podía contar con la mayoría de los ciudadanos. Frente a esa fuerza fue cristalizándose otra, alrededor de una idea nacionalista, moral, deseosa de obtener utilidades a cambio de un trabajo productivo, pero no a costa de la nación. Esta fuerza número 2 había ganado gran parte del poder político con el ascenso de Hoover a la presidencia, en 1929, pero a fines de ese año empezó a ser saboteada con la crisis y finalmente desplazada de la Casa Blanca. D. Salvador Borrego, ¿qué pasa con Estados Unidos? Capítulo 2. Fin del capítulo. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com